No es desconocido que todos, mientras pasemos por esta vida y mientras estemos en este escenario terrenal, de una u otra forma, tarde o temprano, vamos a estar propensos a tener que enfrentar procesos que son llevaderos y también procesos que son difíciles de poder llevar. Tenemos claridad, hermano, que mientras estemos en este mundo vamos a vivir procesos de alegría, de felicidad, de gozo. Vamos a vivir momentos de placer, momentos de plenitud, de victoria, de compañerismo, de alegría, de risa. Pero también debemos de tener claro que va a venir el momento de la prueba, de la enfermedad, de la tristeza, del agobio, del luto, del duelo, de la amargura, de la discriminación, etcétera, etcétera y etcétera. Pero a través de la palabra de Dios, hermano, es que tú y yo hemos aprendido a desarrollar nuestro carácter cristiano y el carácter que debe de tener un hijo de Dios para poder enfrentar los distintos desafíos que la vida nos presenta. No solamente eso, sino que además junto a esto poder entender que cada proceso que Dios permite que tú y yo podamos vivir, podamos entender que nosotros dependemos única y exclusivamente de Él. Debido a que no son nuestras propias batallas, debido a que no es nuestra propia pelea, sino que la palabra dice que la batalla y la victoria es del Señor. Por lo tanto, la palabra del Señor en muchas ocasiones nos invita y nos dice: hey, estar quietos, quédate quieto, quédate tranquilo, porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Y hermanos en el Señor, como hombres, como humanos, como personas emocionales, con sentimientos, muchas veces utilizamos nuestros recursos para poder defendernos de las adversidades. Y esto es algo natural, es algo normal, porque si no lo hiciéramos de esta forma, no reaccionaríamos a nuestro instinto humano para poder enfrentar las distintas pruebas y tomar distintas actitudes frente a cada uno de los desafíos que la vida nos trae, pero que también el Señor nos hace vivir. Y es aquí donde nace la pregunta: ¿qué es realmente una prueba? Y una definición muy simple es que la prueba es una dificultad o un problema que Dios permite que ocurra en nuestras vidas. Es como, hermanos, volver a la enseñanza básica o a la primaria o a la secundaria, cuando el profesor se paraba delante y decía: ok, examen sorpresa. A alguien le tocó llegar a la sala con mucho ánimo, saludando al compañero, y de repente llegaba el profesor, dejaba ahí sus cosas, su libro: saquen una hoja porque hay examen sorpresa. Y es que Dios, hermano, muchas veces acostumbra a trabajar de esta manera, a trabajar en formas en que nosotros no entendemos y decimos: Señor, pero yo no estoy preparado para el examen sorpresa. Yo no estudié lo suficiente, yo no tengo las herramientas. Es más, ni siquiera traje mi lápiz para desarrollar la prueba. Pero hermanos, cuando hablamos acerca de las pruebas que el cristiano tiene que vivir y de las distintas dificultades que nosotros también como jóvenes, aquí unos más jóvenes que otros, tenemos que pasar durante nuestra vida, debemos de entender que el profesor siempre va a estar atento mientras tú y yo rendimos el examen. Él no es un mal profesor. Él no es un mal maestro que te va a dejar solo en medio de la prueba, como muchos profesores irresponsables que digan: hagan lo que quieran, y los niños ahí pelean y discuten y dejan solos a los alumnos. No, mi Dios no trabaja de esta manera, porque cuando estamos viviendo estas distintas pruebas o estamos rindiendo nuestro examen espiritual, y lo glorioso, hermano, es que cada vez que tú pasas tu examen, cada vez que tú apruebas uno de estos exámenes, eres promovido a un nivel mayor. Eres promovido a una gloria mayor. Por lo tanto, el objetivo del profesor, el objetivo de nuestro Dios, es que la prueba que tú estás viviendo, es que la dificultad que tú estás viviendo y la batalla que estás peleando, es porque Él tiene algo mejor para ti. Así que cuando estés viviendo por procesos difíciles, dile: gracias, Señor, porque después de esta prueba voy a ser promovido. Después de esta prueba voy a ser diferente.
Después de esta prueba voy a ser otra persona, voy a tomar otra actitud frente a la dificultad. El título de este mensaje es: prepara tu mejor ataque, porque aún debes de enfrentar al gigante. Dios no es alguien que se agrade de nuestro sufrimiento. Y es más, Dios no quiere que nosotros vivamos, hermanos, en amargura, en prueba, en quebranto. No es el deseo de Dios que nosotros estemos siendo probados constantemente. Pero es importante que aunque en este día podamos estar lidiando con distintas cosas, porque yo desconozco con lo que tú estás batallando, yo desconozco lo que tú estás viviendo, yo desconozco el proceso por el cual tú estás pasando, o lo que has tenido que vivir en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, junto a tu familia, con tus padres, en las relaciones interpersonales. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios ponía este mensaje en mi corazón, porque si estamos hablando de estar firmes en la vocación, estamos hablando de que cuando tenemos una vocación es porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Hay muchos que dicen: es que yo no estoy en el altar, yo no soy parte del equipo de alabanza, yo no soy parte del equipo de multimedia, Dios no tiene ningún llamado para mí. Lamento decirte en este día que te equivocaste, porque sin duda que si estás en este lugar es porque Dios tiene algo poderoso para ti. Dios tiene un gran llamado para esta juventud. Dios tiene un gran llamado para esta generación. Hay muchos que dicen: es que yo estoy en el anonimato, a mí no me llaman cuando se requiere, a mí nadie me busca para los eventos. Pero hermano, sigue peleando ahí mientras tú estás en esa batalla, porque ten la seguridad de que en algún momento el Señor te va a promover. Entonces, para Dios, a Él no se siente agradable, hermano, no se siente grato comprobarnos de forma constante. Es más, Dios permite que nosotros podamos pelear nuestras distintas batallas para que podamos entender que dependemos de Él y para que crezcamos y podamos madurar espiritualmente. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, nuestra actitud frente a cada desafío, hermanos, y esto quiero que por favor se lo grabe muy bien, nuestra actitud frente a cada desafío va a depender siempre de la cercanía y de la relación que nosotros tengamos con Dios. El deseo de Dios es enseñarnos algunas lecciones de vida, las cuales no podemos comprender si es que no pasamos por estos procesos. Así que no cuestionemos la prueba, no cuestionemos la enfermedad, no cuestionemos el proceso, sino que confiemos en el Dios que nos puso en esa situación. Podemos decir que las pruebas de la vida también son un proceso de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos enseña que no debemos de huir de la prueba, sino que debemos de aceptar con fe los procesos de Dios. Salmo 23:4 nos dice que pasaremos por el valle de sombra y de muerte. Salmo 84:6 dice la Biblia que pasaremos por el valle de lágrimas. Isaías 43:2, la Biblia nos dice que pasaremos por las aguas y por el fuego. Y el Salmo 34:19 dice que aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas les librará el Señor. Por lo tanto, si alguien en este día está pasando por un proceso, quizás cuestionando el por qué Dios está trabajando de esa forma, cuestionando el por qué Dios nos está probando de esta manera, hermano, desde Temuco Dios ha traído palabra a tu vida para decirte que es necesario que tú sigas batallando, es necesario que tú sigas peleando. Muchas veces decimos: cómo nos gustaría tener grandes templos para poder desarrollar mi ministerio y ahí comenzar a alabar al Señor, pero ahí en lo poco que el Señor te ha dado, te invito a que tú te pongas en pie firme y diga: yo tengo un llamado de parte de Dios. Esa vocación, ese llamado que Dios tiene contigo es algo irrevocable. No importa que muchas veces no te tomen en cuenta y muchas veces digan: nadie piensa en mí. En algún momento, hermano, vas a sentir que Dios va a llegar el tiempo de que Él te levante.
No voy a entrar en detalles de lo que estaba ocurriendo en el valle de Ela, porque creo que muchos de los que estamos acá sabemos lo que estaba pasando en ese lugar, en este enfrentamiento de los filisteos que estaban por un lado, y al otro lado del valle el pueblo de Dios, los hebreos, los judíos estaban en ese lugar. La palabra del Señor nos dice que este hombre llamado Goliat era un hombre muy temido en ese tiempo por ser un hombre de guerra, el cual tenía experiencia en batalla, pero había una característica mayor y que llamaba mucho la atención de quienes lo veían por primera vez o quienes ya conocían de él, porque la Biblia dice que era un hombre gigante, un hombre grande, quien cada mañana y cada tarde tenía, hermano, la desfachatez de poder amenazar no solamente al rey de los judíos, no solamente a los soldados, sino que tenía la desfachatez, y lo digo de esta forma porque él estaba amenazando al pueblo de Dios, pero también a su Dios. Es entonces cuando la Biblia nos dice que David llega hasta ese lugar, pero David no iba hasta ese lugar con el propósito de pelear. Él no iba hasta ese lugar y él no había dicho: oh, yo voy a llegar ahí y voy a ver al peleador y lo voy a desafiar y voy a ser famoso. Y me voy a hacer famoso y voy a escribir en redes sociales: oh, hoy derroté al gigante y todos van a hablar de mí. David había llegado por obediencia de su padre, que él lo había enviado por ser el hijo menor. Y le dijo: ve hasta ese lugar, primero para saber cómo están tus hermanos, quienes están en el campo de batalla, pero además de eso, llévales alimento. Qué importante es obedecer a nuestros padres. Qué importante es dar honor a quienes el Señor ha puesto por cabeza de la iglesia, a nuestros líderes. Cuando muchas veces ellos nos dan una orden y pensamos: oh no, yo no estoy para eso, yo no estoy para servir en la mesa. Yo he sido llamado para cosas mayores. No, yo quiero ser parte del servicio. Yo quiero coordinar. Hermano, si Dios en algún momento te va a honrar, Él lo va a hacer. Pero David no hubiera llegado hasta ese lugar si él no hubiera obedecido a la voz de su padre. Entonces, cuando él llega, se encuentra en el campo de batalla con este hombre que estaba desafiando al pueblo de Dios. Y se encontró, hermanos, con una escena la cual para él causó bastante celo al ver cómo este hombre no solamente desafiaba al ejército de Israel, sino que además estaba desafiando al Dios de Israel. Y es el celo que los jóvenes y la generación de este tiempo necesita para poder defender la doctrina apostólica que nosotros hemos aprendido. Yo sé que todos quienes están acá usan redes sociales, pero no sé si han visto últimamente que el nombre de Jesús está siendo muy atacado por redes sociales. Algo que antes no ocurría, algo que hace años atrás no pasaba, pero ahora las personas están hablando acerca de los que creen en el nombre de Jesús, acerca de los que bautizan en el nombre de Jesús. Y nosotros, hermanos, estamos siendo atacados por causa del nombre de Jesús. Es cumplimiento de la palabra del Señor cuando el Señor dice que por causa de su nombre nosotros seremos aborrecidos. Pero necesitamos jóvenes celosos de la palabra de Dios, señoritas celosas de la palabra del Señor, que tengan la capacidad de levantarse frente a aquellos que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, yo entiendo que hay un margen de respeto, el cual debemos de respetar a quienes nos rodean, a quienes están por sobre nosotros, a los políticos y a cualquier otra persona adulta. Pero cuando alguien se va en contra de la palabra del Señor, y si tú has aprendido lo que la palabra del Señor te enseña, con mucho respeto levántate y defiende esta palabra que tú has recibido. Porque, hermanos, hoy hay muchas personas que carecen de defender lo que han creído, que carecen
carecen de defender lo que sus padres le enseñaron. Es necesario que la generación que se está levantando, la generación que en algún momento va a reemplazar a los predicadores, que en algún momento va a llevar este evangelio, sea una generación que se levante con fuerza, no solamente fuerza física, sino que además fuerza espiritual, pero por sobre todo que la palabra de Dios esté tan incrustada en su corazón que ellos puedan sentir el celo de que no importa quién venga, hermano, a ofender, pero cuando se meten con mi Dios, también se meten conmigo. Porque David, hermano, dijo: hey, yo no voy a dejar que este incircunciso no solamente esté ofendiendo al ejército de Israel, sino que se está metiendo en contra de mi Dios. Y es ahí cuando va y habla con el rey. Y aquí ocurre la historia que nosotros hemos leído. Estos últimos años, cuando leo la palabra de Dios, he aprendido a ver los detalles que muchas veces leía y pasaba por alto. Le pregunto: ¿cuántas veces ustedes habían oído que David destruía al oso y le ganaba a un león? ¿Lo habían escuchado? Y muchas veces: oh, David, y lo decimos, David le ganó al oso y le ganó a un león. Pero ¿sabemos cuáles son las proporciones de estos animales? ¿Sabemos cuánto pesan? ¿Cuánto miden? ¿Qué fuerza es la que tiene? Y ahora voy a pedir ayuda. Yo no sé si los hermanos de multimedia están por ahí. Si pueden publicar una de las fotos de una persona que sobrevivió al ataque de un oso. Y él relata y dice: no hay manual que te prepare para sentir tus propios huesos crujir mientras un oso te desgarra la cara. Así lo relata Jeremy Evans, un hombre que sobrevivió al brutal ataque de un oso grizzly mientras se encontraba en un área remota del parque de Yellowstone durante una excursión de senderismo en solitario. Aunque intentó mantenerse inmóvil como sugieren los protocolos de defensa ante estos animales, el oso grizzly lo arrancó de un árbol con una fuerza aterradora. Lo sacudió violentamente como si fuera un trapo viejo y comenzó a masticar lentamente el lado izquierdo de su rostro, haciendo que cada crujido quedara grabado en la memoria. En medio del dolor insoportable, el instinto de supervivencia lo impulsó a luchar. Le metió los dedos en la nariz, los ojos y le tiró de las orejas hasta lograr que el animal retrocediera. Gravemente herido, logró arrastrarse durante más de 45 minutos hasta un punto con señal para pedir auxilio. Fue trasladado en helicóptero y sometido a múltiples cirugías reconstructivas. Lo que lo sostuvo no fue la lógica, sino el pensamiento de su hija, a quien aún no había visto caminar. Su testimonio es un recordatorio impactante de la brutalidad de la naturaleza y de los riesgos reales que enfrentan quienes exploran estos hábitats y de la forma indescriptible que pueden hacer del amor y del deseo de seguir vivo. Este hombre hasta el día de hoy sigue dando charlas para explicar cómo fue su proceso y cuán duro fue lo que él tuvo que vivir mientras él enfrentó a este oso. Perdón, hermano, por el lenguaje que habla acerca de un poco de la violencia que usó este animal, pero quiero que usted entienda y comprenda que a este tipo de bestia se enfrentaba David. Entonces, el resultado para David, un jovencito, que la Biblia y quienes estudian la palabra, y el pastor aquí debe saberlo, es más estudioso que todos nosotros, que tenía entre 15 y 18 años. Aún ni siquiera, hermano, su fuerza física estaba desarrollada. Sus músculos aún no estaban desarrollados. Y la historia de David pudo haber terminado como la historia de este hombre. Por favor, la primera imagen, mi hermano, no la cambie aún. Como la historia de este hombre. David pudo haber quedado plasmado en la palabra como un hombre que fue comido por un oso mientras él defendía las ovejas de su padre. Pero la palabra del Señor, a través del mismo relato de David, nos demuestra que mientras estos animales y estas fieras venían al campo, mientras él cuidaba las ovejas de su padre, él los derrotaba con tanta facilidad, siendo un muchacho, siendo un jovencito, como muchos de los que están aquí en este
este día. Yo no te quiero decir, hermano, que vayas al circo de la ciudad y abras la jaula y comiences a pelear con un oso, sino que muchas veces nos hemos enfrentado a adversidades y a cosas tan peligrosas. Hermanos, el enemigo sigue usando la misma estrategia que Goliat usaba contra el pueblo de Dios, y él te va a amenazar, y él se va a levantar y te va a acusar y te va a decir: tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes hacer, tú no tienes las herramientas, mira quién eres, mira lo que están diciendo de ti, mira cómo te critican. Y el enemigo va a lanzarte uno y otro ataque. Pero necesitamos que la generación que se está levantando y la generación del pueblo de Dios que está viviendo en esta época tenga la capacidad para pararse firme sin importar lo duro que pueda ser la batalla. Y en algún momento, hermano, cuando tú tengas que enfrentar al león, cuando tú tengas que enfrentar al oso, Dios te va a dar una fuerza sobrenatural que muchas veces no entendemos de dónde sacamos fuerza para poder ganar la prueba. Muchas veces no entendemos de dónde sacamos fuerza para poder pasar esa dificultad. Pero si tú tienes la capacidad como David de poder vencer a un oso, también tendrás la capacidad de enfrentarte a Goliat. Ahora sí quiero, por favor, mi hermano, si puede proyectar la próxima imagen. Esa de ahí. Un agricultor fue atacado por un león que había escapado de un zoológico en Navagat, al sur de Turquía. El hombre, sin armas y sin tiempo para huir, se enfrentó al animal con sus propias manos y logró sobrevivir. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 6 de julio de este año, cuando Suleiman Kir, de 53 años, descansaba al aire libre junto a su esposa tras haber regado un campo de pistachos. Mientras dormían, fueron sorprendidos por un león macho adulto, identificado como Zeus, que había huido durante horas antes del parque Land of Lions, un zoológico privado familiar que ofrece experiencias de contacto salvaje. Según informaron las autoridades locales, el felino logró escapar luego de saltar los cercos eléctricos del predio donde convivía con más de 30 leones, tigres, osos y lobos. La fuga del animal desencadenó un operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad que estaban patrullando la zona. Cuando oyeron los gritos desesperados de Kir durante el ataque, el agricultor forcejeó con el león, que le provocó heridas en la cabeza, el hombro y las piernas. Sin embargo, logró resistir hasta que los agentes de la policía llegaron al lugar, dispararon al aire para intentar alejar el animal. El sonido ahuyentó al león, que escapó hacia una zona boscosa. Escuché un sonido como un susurro. Cuando levanté la manta, el león cayó sobre mí, dijo Kir. Luchamos. Le agarré el cuello y lo apreté. En ese momento se alejó un poco, relató el campesino a un medio local, horas después del ataque. Si no fuera un poco fuerte, no estaría aquí ahora. Podría estar muerto, afirmó. Luchó durante 15 o 20 minutos. Mientras yo no pude hacer nada al respecto, solo tenía una lata de agua de 5 litros y le tiré al león, relató la esposa de la víctima a medios locales, quien fue trasladado de urgencia a un hospital para ser intervenido y luego para poseer tratamiento de curaciones. Cuando yo leía este capítulo, Dios ponía en mi corazón investigar cuáles son las proporciones de los animales que enfrentó David. Que muchas veces leemos y pasamos por alto. David peleó con un león, con un oso y le ganó. ¡Wow! Pero ¿qué ocurriría si nosotros estuviéramos en esa escena y tuviéramos que enfrentar a uno de estos animales? Y no estoy hablando de forma espiritual, sino que si físicamente nos tuviéramos que enfrentar a uno de estos animales, la pregunta es: ¿saldríamos victoriosos? ¿Tendríamos opciones de ganar? ¿Tendríamos opciones de contar un testimonio? Yo le gané a un león. Ni a un perro, hermano, le podemos ganar. Pero David tenía un testimonio tan fuerte
que por causa de este testimonio, él convenció al rey que realmente podía vencer al gigante. Porque cuando él se presenta y cuando él escucha que este hombre Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios, dice que él de inmediato quiso ir a hablar con el rey. Y cuando comenzó a hablar con él, él comienza a relatar y David lo primero que hace es darle ánimo al rey diciendo: rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante, porque tu siervo irá contra de él. Entonces Saúl le dice: pero ¿cómo tú siendo un muchacho? ¿Cómo tú siendo un jovencito? ¿Cómo tú siendo alguien tan frágil? Un hombre que no tiene experiencia en batallas, un hombre que no tiene experiencia en guerra. Mira tus dos hermanos que están ahí en el campo de batalla. Ellos son hombres fuertes, son hombres grandes, están entrenados para esta situación. Pero David le responde: ok, está bien, quizás tú dices yo no tengo experiencia en batalla, pero hay algo que nadie sabe, y es que mientras yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, venían las fieras para poder llevarse a las ovejas que mi padre me había responsabilizado cuidar. Y es en ese entonces, cuando yo enfrentaba al oso, cuando yo enfrentaba al león, es que tenía la capacidad de vencer. Pero hermanos, es tan poderoso el relato que relata David, porque dice: fuese oso o fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Qué quiero decirte en este día? Muchas veces miramos en menos las batallas que nosotros hemos ganado. Muchas veces, hermanos, miramos en menos las victorias que Dios nos ha dado, y hemos salido de una. Y hablando ahora espiritualmente, sí hemos enfrentado al oso. Hablando espiritualmente, sí hemos enfrentado al león. Yo creo que aquí hay muchos testimonios de sanidad, de alguien que puede levantarse y decir: el Señor sanó mi cáncer, el Señor me sanó de esto, el Señor me sanó de lo otro, y yo soy un testimonio viviente del poder de Dios. Tú ya peleaste con el oso, tú ya peleaste con el león, y aunque venga Goliat una vez más a presentarse delante de ti, tú ya tienes experiencia venciendo a las fieras. Tú ya tienes experiencia, hermano, en batalla. Tú ya eres un ganador, tú ya eres una ganadora. Por lo tanto, no va a ser difícil enfrentarse a Goliat. Así que prepara tu mejor ataque, porque vas a tener que enfrentar al gigante en algún momento. Y muchos te van a mirar en menos. Te van a decir: ¿quién eres tú? Oh, nunca te he visto en un afiche, nunca te he visto predicando, nunca te he visto tomando el púlpito, nunca te he visto en el altar. Pero ¿sabes qué? Ellos desconocen de que tú en tu intimidad ya venciste al león espiritual, de que en tu intimidad hay alguien aquí que ya venció al oso. Y la palabra del Señor es tan gráfica, por eso me gusta como en este mismo, aleluya, aquí el escritor dice que no solamente lo mataba, sino que dice que él lo tomaba de la quijada y le abría la quijada tan grande hasta que este animal perdía la vida. Es que, hermanos, en el Señor, el poder que tú tienes, el Espíritu Santo y el poder que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, yo sé que es algo que va mucho más allá de las cosas que vivimos en este lugar. Porque cuando alguien está enfermo, no importa que no conozca al Señor, tú tienes la capacidad de invocar el nombre de Jesús, y a través del Espíritu que Dios ha puesto en ti, Dios puede sanar en ese mismo momento. La fuerza que tenía David era una fuerza sobrenatural. La fuerza que tiene la iglesia del nombre de Jesús es una fuerza sobrenatural. Muchas veces nosotros nos lamentamos y decimos: oh, hay iglesias tan grandes, hay templos tan grandes. Aquí quizás en la zona norte hay tanta idolatría. Oh, y ellos tienen mejores templos que nosotros, y ellos juntan más gente que nosotros en sus convocatorias y en sus eventos. Pero lo que ellos tienen es tan distinto a lo que nosotros tenemos. Aquí en chileno se dice que hay que creerse el cuento de lo que realmente nosotros somos. Quiero invitar a alguien en este día que diga: yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, y tú has sido llamado a conquistar. No importa cuánta idolatría pueda haber en esta ciudad, no importa cuántas estatuas puedan haber en cada esquina de esta ciudad, yo soy un hijo de Dios y voy a poner en alto el nombre de mi Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.
sí, por favor, si podemos ir con la última imagen. La siguiente, mi hermano. El gráfico. Ese. En mi cabecita, mientras yo leía, nacía esta pregunta y decía, ¿cómo David en ningún momento dudó? ¿Por qué David en ningún momento tuvo miedo? Él se atrevió y dijo, Saúl, no te preocupes, yo voy a ir, habiendo otros con mayor capacidad. Y quiero decirle a alguien en este día, si Dios te ha enviado, es tiempo que salgas. Si Dios te ha enviado, es tiempo que tomes la palabra del Señor. Si tú has recibido un ministerio de parte de Dios, no le quites por más tiempo, hermano, a ese ministerio, a ese llamado que Dios te ha dado. Porque sin duda que si el Señor lo hizo, Él se va a encargar de promoverte. Él se va a encargar de llevarte al lugar, a lugares donde tú no piensas, a lugares que ni siquiera imaginas. Y es que aquí pude darme cuenta con este gráfico, gracias a la tecnología, gracias al hermano ChatGPT. El por qué David no temió a este gigante, porque si ustedes lo pueden ver ahí, la altura aproximada de un león sobre sus dos patas es 2,5 o 8 pies, 2,5 metros o 8 pies. Su peso estimado es entre 190 a 225 kilos. Ahora con el oso es de 2 a 2,27 metros o 6,5 pies. Y pesa entre 140 y 270 kilos. La Biblia dice que Goliat medía entre 2,9 a 3,2 metros. Y poseía una armadura que pesaba unos 57 kilogramos. Es decir, entre la diferencia de un oso o de un león que sobre sus dos patas medía 2,5 metros, Goliat solamente era 40 centímetros más grande que el león. Entonces, ¿por qué David no tuvo miedo? Es porque él ya se había enfrentado a alguien similar. Es porque él en el campo ya había peleado con una fiera que era similar. Jóvenes, señoritas, nosotros muchas veces en nuestra intimidad, en lo secreto, tenemos distintas luchas espirituales. Muchos de acá estamos lidiando quizás con problemas familiares, con problemas en el trabajo, con problemas en el área académica, en el colegio, en la universidad, con problemas quizás con nuestros padres, con nuestros hermanos, con algún familiar. Y pensamos que la prueba o la situación que estamos viviendo no la vamos a ganar. Y hasta ahí va a llegar nuestro llamado. Hasta ahí va a llegar la vocación. Hay muchos que durante esa prueba han preferido rendirse y decir, yo no soy para esto. El evangelio no es para mí. Mejor me voy a dedicar a otra cosa. Tengo talento en la música, pero nada me resulta bien. Toco un instrumento y no resulta. Y voy a otro, tampoco me resulta. Pero en este día quiero decirte que si tú has sentido un llamado de parte de Dios, yo he venido a recordarte con el respeto que los pastores aquí se merecen, pero el llamado no es de parte de ellos, sino que es Dios quien te está llamando en esta tarde y te está diciendo, tú eres un escogido, tú eres una escogida. Ahora, quienes estamos acá, hemos tenido experiencia en batallas. Aquí hay muchos hermanos que tenemos marcas de guerra. Aquí, hermanos, hay muchos que en algún momento hemos tenido que pelear y enfrentar distintas situaciones. Es más, muchas veces hemos tenido que pelear con el mismo infierno y, aleluya, tener una batalla espiritual. Pero quiero decirte que así como David mientras estaba en el campo y enfrentó al oso y enfrentó al león, tú y yo somos como David, que hemos tenido la experiencia en poder derrotar a las fieras. Y cuando se presente Goliat, tú ya vas a estar preparado, tú ya vas a estar preparada para poder enfrentar ese gran desafío. Aunque ni siquiera su cuerpo estaba desarrollado aún y no tenía la fuerza física para poder enfrentar a estas fieras, dice la palabra del Señor que ahí en ese lugar en solitario, en donde ni su padre ni sus hermanos le veían, ahí estaba David demostrándole a sus adversarios que Dios estaba con él.
dándole la victoria. Quiero que por favor se ponga en pie.